El Salmo 51 expresa el anhelo profundo de un hombre convencido de su maldad y pecado contra Dios. Él desea sinceramente el perdón de Dios y la limpieza de su contaminación personal, reconciliación y restauración espiritual. Por esta razón David dice a Dios: borra mis transgresiones, límpiame de mi pecado, versículo 1 y 2. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, versículos 7 y 8. Después de haber orado por la restauración de aquel gozo que antes él tenía, que siente el hombre cuando goza de una buena conciencia y de íntima comunión con Dios, David regresa al tema fundamental de su oración, su pecado, su arrepentimiento por el pecado cometido contra Dios. La mayor preocupación de un alma verdaderamente arrepentida no es que Dios le libre de las consecuencias de su pecado, sino que Dios le perdone su pecado. Esta era la mayor preocupación de David, y por esta razón él le dice al Señor, versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Consideremos el significado de estas peticiones y los principios que estas peticiones nos enseñan. En primer lugar, el significado de estas peticiones. David dice a Dios: esconde tu rostro. Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿tiene Dios rostro como el hombre? La Biblia enseña que Dios es espíritu, Juan 4, versículo 24, y que un espíritu no tiene partes físicas. Jesús dijo: un espíritu no tiene carne ni huesos, Lucas 24, 39. Por tanto, tenemos que concluir que Dios no tiene literalmente un rostro como los seres humanos. La expresión esconde tu rostro es un antropomorfismo en que figurativamente se le atribuye a Dios forma humana corporal, cualidades o emociones humanas como ojos, Hebreos 4:12, boca, Números 12:8, Jeremías 17:13, manos, Éxodo 24:11, Josué 4:24, corazón, Oseas 11:8, pies, Génesis 3:8, Éxodo 24:10. Se le atribuye a él cualidades humanas y emociones, como en Génesis 2, versículo 2, capítulo 6, versículo 6, Éxodo 20, versículo 5, Oseas 11:8. Antropopatismo es un mejor término para designar las emociones humanas atribuidas a Dios. No obstante, el antropomorfismo, como otro indicó, se refiere a descripciones del ser, las acciones y las emociones de Dios en términos humanos. Dios es invisible, infinito e incorpóreo, pero frecuentemente se le atribuyen características humanas a fin de poder comunicar información acerca de su naturaleza o sus hechos. Los antropomorfismos son símbolos poéticos o, más particularmente, metáforas de atributos divinos que de otra manera no podrían describirse. Las Escrituras utilizan lenguaje antropomórfico condescendiendo a las capacidades limitadas de los hombres y las mujeres para entender la naturaleza y la manera de actuar de Dios.
Dios usa este lenguaje metafórico para que el hombre pueda entender lo que Dios revela de su ser y su manera de actuar. Dios no tiene rostro como nosotros. En el Salmo 51, versículo 9, encontramos un lenguaje poético, ya que se habla de algo que el salmista quiere. Él quiere que Dios esconda algo, esconda su rostro. Esto literalmente es imposible porque según Hebreos 4, versículo 12, todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos, es decir, ante la omnisciencia y omnipresencia de Dios. El salmista quiere que Dios esconda su rostro de sus pecados, pero todas las cosas están al descubierto y desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. David mismo sabía que no hay nada que esté escondido delante de Dios. Por esto él en el Salmo 139 declara tal verdad, que no podemos huir de la presencia de Dios y que ninguna palabra puede decirse sin su previo conocimiento, versículo 4. La realidad es que ninguna cosa está escondida de Dios. Aún los pecados de David, aún nuestros pecados, aunque estén escondidos de los ojos de los hombres, no lo están delante de aquel a quien tenemos que tú y yo dar cuentas. Aún los pecados de David estaban delante de Dios. Lo que David desea de parte de Dios es que Dios aparte su mirada de los pecados, como el hombre hace cuando ve algo que le infunde horror, espanto o repulsión. David pide a Dios que aparte su mirada de los pecados que David había cometido, pues estos presentan un cuadro horrible y repugnante de bajeza humana. Estos pecados son una ofensa muy seria contra la autoridad, santidad, soberanía y bondad de Dios, aquel que es completamente santo. Exigen que Dios castigue a David severamente, que termine toda clase de relación con él. Exige que el Señor lo aflija con un sufrimiento agudo, constante, indescriptible y sin fin. Esto es lo que sucederá si Dios no esconde su rostro de nuestros pecados. Su justicia e ira contra el pecado demanda que Él castigue al pecador. Jeremías 16, versículo 17, declara: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Dios castigaría a su pueblo, y la razón por la que Él los castigaría, según este texto bíblico, es porque sus ojos contemplaban todos los caminos de su pueblo. La iniquidad de ellos no estaba encubierta a sus ojos. Por tanto, Él se propone pagar al doble la iniquidad de su pueblo. Ellos habían contaminado la tierra con ídolos abominables y con el comportamiento pecaminoso y abominable que promovía la idolatría. Si Dios no esconde su rostro, si Él no cubre sus ojos con un velo, Él castigará a aquel o aquellas personas que son responsables de haber cometido estas abominaciones.
Por otra parte, si Dios esconde su rostro de los pecados, es decir, si Él hace lo que es necesario para esconder su rostro justamente de los pecados, Él los perdonará. La petición en el versículo 9 es que Dios quite su vista de los pecados de David para que pueda perdonarle. William Cooper declara, dice en el tercer versículo que su pecado está siempre delante de su vista y ahora ruega que Dios lo quite de la vista de él. Este es un orden correcto. Si tenemos nuestros pecados frente a nuestros ojos para considerarlos, Dios los echará tras su espalda para perdonarlos. Si los recordamos y no nos arrepentimos, Él los olvidará y los perdonará. David no solo pide que Dios esconda su rostro de los pecados, sino que Él también dice, borra mis iniquidades, borra mis iniquidades. Ese es el lenguaje que se debe encontrar cuando pecamos, cuando violamos la ley de Dios, cuando nosotros desobedecemos. Borra todas mis iniquidades, esconde tu rostro de mis pecados, es decir, no los veas de tal manera que traigas castigos sobre mí. Borrar las iniquidades significa cubrir, quitarlas o borrarlas del libro de la mente divina como aquello que Dios ya no tiene contra nosotros. Isaías 43, versículo 25, Jehová declara, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. En otras palabras, no los tomaré en cuenta como una deuda que me debes o que tienes que pagar a mi justicia. No me acordaré de ellos como algo que tengo contra ti. David sabía que sus pecados habían sido registrados en el expediente del tribunal de Dios. En el tribunal divino, David había sido denunciado. Cargos se habían levantado contra él. Según el tribunal del cielo, David era culpable de adulterio, intrigas, homicidio, engaño, hipocresía y todos los pecados que surgieron como resultado de estos pecados que él había cometido. Estos pecados debían ser castigados. Aunque David no estaba presente en el tribunal del cielo, él sabía lo que había sucedido en aquel lugar, donde Dios está sentado en su trono y juzga a las naciones y juzga a los hombres. Ante aquel tribunal de justicia divina, David era un transgresor de la ley de Dios, era culpable, merecía castigo, había ofendido a Dios, merecía que Dios lo castigara severamente. Ante tal situación, David buscó el perdón. Y lo buscó amparándose por la fe en la gracia y la misericordia de Dios. Buscó y pidió el perdón divino desde lo más profundo de su ser. Él clamó a Dios y dijo, esconde tu rostro de mis pecados. Oh Señor, recuerda lo que tu misericordia ha provisto para que al mirarme nuevamente no tengas que castigarme severamente o destruirme. Borra o salda mi cuenta, salda mi deuda que tengo que pagar a tu justicia. Mateo capítulo 6, versículo 12 enseña que cada vez que pecamos contraemos una deuda
deudas que tenemos que pagar. Y la única forma de pagar la deuda que debemos a la justicia de Dios por haber desobedecido la ley de Dios es la muerte. Pues la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Tú y yo no podemos ignorar el pecado. Tú y yo no podemos vivir como nuestra generación contemporánea. Ella no vive consciente, ni analiza, ni piensa, ni ve las cosas según lo que es correcto o incorrecto. No. No se vive en un mundo moral. Todo está bien. Así están los hombres. Así está el pensamiento. Por esta razón, todo está bien. Hoy cualquier cosa está bien. Cualquier aberración, cualquier abominación, cualquier pecado está bien. Porque no se piensa en términos de lo correcto o incorrecto en el mundo moral, que es una realidad. Esto no cambia a Dios, ni la autoridad de Dios. Dios sigue siendo el Dios juez del universo que te va a juzgar a ti y a mí, según lo que Él ha establecido en su ley. Él va por lo que tú y yo tenemos que ir, por lo moral, lo correcto, lo incorrecto, y así serás juzgado delante de Dios. David vivía en ese mundo. Y eso fue lo que le llevó nuevamente, aquello que le llevó a orar tal oración. Esconde tu rostro de mis pecados. Líbrame del juicio y del castigo severo que merezco por lo que he hecho. Aunque otros no lo vean así, aunque mi corazón me quiera engañar, eso no cambia la realidad de lo que he hecho y de lo que tú harás si tú no escondes tu rostro de mis pecados y borras mis pecados. David tomó el pecado en serio, no como una broma. En el caso de David, por ser un verdadero hijo de Dios, como ya adelante señalaremos, no se trataba de un juicio en el infierno. David anhela que Dios escondiera su rostro del pecado que David había cometido, para que este pecado no esté presente delante de Dios, que Dios no lo tome en cuenta, que Él borre todas sus iniquidades, las iniquidades de David, para que éstas no testifiquen contra Él delante de Dios. Después de considerar el significado de las peticiones de David en el versículo 9, pasamos a señalar los principios que estas peticiones nos enseñan siguiendo un buen material de un buen exponente de la palabra de Dios. El primer principio que debemos aprender, que nos enseñan estas peticiones, es que el pecado que Dios no borra, según su misericordia, exige inflexiblemente su juicio. El pecado que Dios no borra, oye bien, incrédulo y tú creyente, el pecado que Dios no borra, según su misericordia, exige inflexiblemente su juicio. Los sacrificios expiatorios por el pecado y la enseñanza de la palabra de Dios comunicaron claramente a David que el pecado que Dios no borra o perdona exige inflexiblemente la manifestación del castigo o del juicio de Dios. David entendía que si Dios no escondía su rostro del pecado cometido por David, o no borraba o quitaba el pecado, el juicio de Dios severo caería sobre David. Pero pastor, ¿no fue David castigado? Sí, pero no tan severamente si Dios no lo hubiera perdonado.
Y el castigo no solamente tenía en mente el hacerle bien a David, sino también a enseñarle nuevamente a no mirar y tomar una mujer de su prójimo. Nunca más David adulteró. Dios quería enseñarle a David la seriedad de lo que había hecho y que no se le ocurriera volver a hacer una cosa como tal. Pero Dios no lo castigó como David realmente merecía, porque Dios lo perdonó. Ahí está la diferencia. El pecado que Dios no perdona será castigado. Ríete hoy, mañana yo te aseguro, no te vas a reír. Nehemías capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Versículo 5, no perdones, no cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti. ¿Por qué? Porque desmoralizan a los que edifican. Los enemigos del pueblo de Dios desmoralizaban al pueblo para que no se animara, no edificara las murallas de la ciudad de Jerusalén. Esta obra era necesaria para proteger al pueblo de Dios, para procurar su bienestar, para dar testimonio de Dios, para conservar la verdadera religión de Dios en la tierra y preparar el camino para el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Los enemigos del reino de Dios intentaron impedir la obra porque odiaban a Dios y odiaban al pueblo de Dios. Esta era una oposición diabólica, infernal. En esta situación, Nehemías hizo una oración imprecatoria. Esta oración pide a Dios que impida el mal de los enemigos de Dios y que estos enemigos sean castigados severamente por su maldad y oposición. Esta petición no procede de alguna motivación carnal o un espíritu vengativo personal. No, Nehemías oró a Dios y dijo: no perdones, no borres su pecado, es decir, no escondas tu rostro de sus pecados, no borres o saldes su deuda, más bien deja que tu juicio, castigo venga sobre ellos. ¿Por qué? Por su iniquidad y pecado. Ellos se han entregado deliberadamente a oponerse, a detener la obra de Dios y del cumplimiento de las promesas mesiánicas. Aquí vemos que el pecado que Dios no borra, Él lo castiga. Si Él no esconde su rostro de tal pecado, lo castigará. Este principio también lo encontramos. Este principio lo encontramos también en Jeremías capítulo 18, versículo 23. Pero tú, oh Señor, conoces todos sus planes de muerte contra mí. No perdones su iniquidad, ni borres de tu vista sus pecados. Sean derribados delante de ti. En el tiempo de tu ira, actúa contra ellos. David entendía que el pecado que Dios no borra de su vista, mediante su misericordia, exige inflexiblemente su juicio, su castigo. Esto lo llevó a orar de lo profundo de su ser: esconde tu rostro de mis pecados, borra mis iniquidades. Esta verdad se aplica al creyente como al incrédulo. Aunque en el creyente él no cae bajo condenación, Romanos 8, versículo 1, él sí cae bajo la disciplina paterna de Dios. Sí, eso es lo que enseña Hebreos capítulo 12. Dice la palabra del Señor, versículo
3. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige. Hijo mío, tú eres hijo mío. Tú eres realmente hijo mío. Y estás haciendo algo que está mal. Tú, como David, estás cometiendo adulterio, engañando, siendo un hipócrita en la casa de Dios, pretendiendo ser lo que no eres, como David, por casi un año. Dice, además habéis olvidado la exhortación, hijo mío. No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, es decir, la disciplina del Señor, según lo que la persona ha cometido, según la sabiduría de Dios que ajusta el castigo a la situación, a la persona, a su corazón, etcétera. Trae sufrimiento. Con Dios no se juega. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois ¿qué? Hijos ilegítimos, bastardos, y no hijos verdaderos. La disciplina del Señor. Y oye bien, pueden pasar varios años y tú sigues escondiendo tu pecado te alcanzará. Dios es Dios, es decir, si tú eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios. David entendía tal cosa. Él vivía consciente de esa realidad. En lo que respecta al incrédulo, le amonestamos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino. Sí, ese camino que da placer, pero es un placer que obra muerte. Vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Tú debes arrepentirte hoy, pues cargos han sido levantados contra ti en el tribunal divino. La justicia de Dios te acusa de múltiples pecados. En el libro de la memoria omnisciente de Dios se encuentran escritos, enumerados todos y cada uno de tus pecados. Y estos exigen que Dios te castigue eternamente en el infierno. Oh, mi amigo, hoy es el día, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Clama como David clamó. Señor, soy consciente de mis pecados, soy consciente de que soy culpable ante tu tribunal. Ten misericordia de mí, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis iniquidades, o al infierno llegaré y allí terminaré y allí estaré por toda la eternidad, sin capacidad de salir de allí. Nunca, 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 nunca. Porque Dios es Dios. Y tú eres un gusano mortal. Que morirás. Un gusano con un alma inmortal. Morirás. Y después de esto, está establecido que los hombres mueran y después el juicio.
Mi amigo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo y tener todos los placeres de este mundo? Y que al final su preciosa alma creada a la imagen de Dios, sí, deformada por el pecado, pero aún creada a la imagen de Dios. Que tu alma inmortal, unida a tu cuerpo resucitado por la omnipotencia de Dios, sufra indecible, incesante, constantemente en el infierno. Clama hoy como David y di: oh Señor, esconde tu rostro de mis pecados. Borra, por amor a tu Hijo, borra mis iniquidades. El pecado que Dios no borra, según su misericordia, exige inflexiblemente el juicio divino. Segundo principio que enseñan estas peticiones: ningún pecado ha penetrado tan profundamente en el alma que la gracia y la misericordia de Dios no pueda borrarlo. Ningún pecado. Mira David. Mira hasta dónde descendió. Mira dónde este hombre cayó, cómo se ensució. Pero mi amigo, aprende lo que David había aprendido, que ningún pecado ha penetrado tan profundamente en el alma que la gracia y la misericordia de Dios en Cristo no pueda perdonarlo. Las peticiones del versículo 9 revelan la fe que David tenía en la grandeza infinita y omnipotente de la gracia purificadora y perdonadora de Dios. David sabía que no había pecado, por más grande que sea, por más arraigado que esté en el alma, que la gracia de Dios no pueda purificar, extirpar y limpiar. David era culpable de pecados muy escandalosos y aún así su fe en el poder eficaz de la gracia de Dios va más allá de la realidad, va más allá de la realidad en la que él se encontraba por su pecado, va más allá de su pecado. ¿Para qué? Para refugiarse en la misericordia infinita de Dios. Misericordia que extiende el perdón a aquellos que por la fe en Dios y sus promesas y con un espíritu contrito lo buscan de todo corazón. Hazlo tú hoy por amor a tu alma. Hay esperanza para ti. David sabía que no había pecado que hubiera manchado, contaminado el alma, que la gracia de Dios no podía borrar. Esta fe en la gracia y misericordia de Dios llevó a David a orar por el perdón de todos sus pecados. Él dijo: borra todas, plural, todas mis iniquidades. Salda mi cuenta legal en el tribunal de Dios completamente. Paga todas mis deudas, deudas que incurrí por mi maldad y pecado. El orar de esta manera indica que David sabía que todos los pecados debían ser confesados, todos los pecados debían ser perdonados por Dios. Si hubiera algún pecado que no fuera perdonado, tal pecado, por su naturaleza, por ser una ofensa contra Dios, sería suficiente para exponer a David a la ira o al juicio de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos.
A la luz de esta verdad, David pide a Dios que perdone todas sus iniquidades. Esta oración revela el carácter misericordioso de Dios. Él está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará. Pero si nosotros no confesamos nuestro pecado, sino que lo ignoramos, no los consideramos para confesarlos, Él no nos perdonará. Pues la Escritura declara como una norma inalterable e inflexible: el que cubre sus pecados, el que no quiere colocarlos delante de sus ojos para confesarlos, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios lo perdonará, Dios lo restaurará, Dios lo salvará del poder, de la consecuencia, de la contaminación del pecado. Ahora, este perdón que la misericordia de Dios otorga al pecador arrepentido le costó un alto precio a Dios. La justicia de Dios no le permite perdonar así porque sí al pecador. No le permite perdonar sin que su justicia reciba plena satisfacción. La justicia divina demanda plena satisfacción. Esta dice: la paga del pecado es la muerte. La justicia divina exige la muerte del pecador. Y para que tú veas que Dios no juega, esa muerte comenzó en ese momento en que el hombre pecó. Él experimentó muerte espiritual en su propio ser. Adán, el día que pecares morirás. Y esa realidad, esa muerte espiritual en él se manifestó a través de su muerte física, separación del cuerpo del espíritu. Y todo esto refleja o representa o se proyecta hacia un futuro cuando el hombre será apartado en cuerpo y alma de Dios eternamente. Sí, en ese lugar del cual muchas iglesias no quieren hablar. Sí, en ese lugar del cual hoy la gente se ríe. Sí, de ese lugar que la gente toma como que es nada. Sí, de ese lugar, el infierno. Oh, mi amigo, la ley exige tu muerte. Entonces, ¿cómo puede un Dios santo, justo, perdonar a un hombre miserable, pecador, y librarlo de la muerte? La inflexibilidad de su justicia, que no tiene por inocente al culpable, Éxodo 34:7, no permite que Dios perdone sin satisfacer la exigencia de su ley. Esto no es justicia administrada como hoy en día algunos jueces administran supuestamente la ley y justicia. Dejan pasar al culpable por inocente, pero no Dios. ¿Cómo podía Dios perdonar a David? ¿Cómo podría librarlo del castigo justo que su pecado merecía, el infierno? ¿Por qué David se acercó a Dios para pedir tal perdón? ¿Ignoraba él las demandas de la justicia divina? ¿Era un hombre presuntuoso, ignorante? ¿Por qué razón David se atrevió a decirle a Dios, después de lo que este hombre había hecho: esconde tu rostro de mis pecados? ¿Qué base o fundamento tiene Dios para perdonar a un hombre como David? La provisión suficiente de su misericordia infinita y salvadora. Para que Dios pudiera esconder su rostro de los pecados de David, él tenía que esconder su rostro de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. La expresión esconder su rostro
El rostro de alguien significa aquí algo diferente, a esconder su rostro de los pecados. Vean la diferencia. En el caso del Señor Jesucristo, el Padre escondió su rostro del Hijo. David pidió que Dios escondiera su rostro, no de él, no de su persona, sino de sus pecados. ¿Ve la diferencia? En el caso de David, él pidió que Dios escondiera su rostro, no de él, sino de sus pecados. En tal caso, Dios no mira el pecado para castigar a David. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Dios escondió su rostro de él, de la persona, es decir, de Jesús. Esto significa que lo abandonó para que el juicio de Dios cayera sin misericordia, plena y completamente, sobre su Hijo. La expresión esconder mi rostro se usa de esta manera en Deuteronomio 31, versículo 17. Y se encenderá mi ira contra él. Y se encenderá mi ira contra él. La persona. Aquel día y en este caso, en este contexto, es el pueblo de Dios. Y se encenderá mi ira contra él, el pueblo de Dios. Aquel día los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos, será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día, no será porque mi Dios no esté en medio de mí, que me han alcanzado estos males. Para el creyente era algo muy triste y fatal que Dios escondiera su rostro de su persona. Es algo muy triste cuando no tenemos el rostro de la aprobación de Dios sobre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un padre está indignado por la conducta de su hijo o de su hija. Cuando mira a su padre le ama, quiere lo mejor para ella, pero no es el mismo rostro resplandeciente, es un rostro indignado, es un rostro indignado. ¿Quieres tú que tu padre o tu madre te miren de tal manera? Esto causa gran tristeza. Si mi padre a mí me mira con indignación y no veo en él su aprobación, para mí esto es algo terrible, gran tristeza, preocupación de alma. El creyente no quiere verse en esa condición. Así se vio David por su pecado. Esto no fue lo que David pidió a Dios. Por otra parte, para que Dios pudiera esconder su rostro de los pecados de sus hijos, uno de ellos David, y no los castigue eternamente en el infierno, él tuvo que esconder su rostro de su hijo amado. Y lo hizo cuando el Hijo tomó el lugar de pecadores para morir por ellos. Cuando esto sucedió, se encendió la ira de Dios contra su Hijo amado. No había el rostro resplandeciente. Dios lo abandonó, escondió de su Hijo su rostro. ¿Y qué pasó? Su Hijo fue consumido.
La profecía de lo que sucedería lo encontramos en el Salmo 22. Allí tenemos un comentario elocuente de el abandono. Allí tenemos un cuadro elocuente de qué. Un cuadro elocuente de lo que sufrió nuestro Señor cuando el Padre escondió de Él su rostro. Salmo 22, versículo 1 declara: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. Versículo 11. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes, ávidos, abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mí, sobre mi ropa, echan suertes. El Nuevo Testamento enseña claramente que Dios abandonó a su Hijo. Mateo capítulo 27, versículo 33 al 46. El versículo 45 declara: y desde la hora sexta, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Era de día, supuestamente, pleno sol. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Observen, hubo oscuridad sobre la tierra. Dios pudo castigar a su Hijo en pleno sol, pero usó la oscuridad simbólicamente para revelar lo que estaba sucediendo en aquella hora. Dios escondió su rostro de su Hijo. Las tinieblas eran el velo que cubrieron su rostro, para que el Hijo sufriera la ira de Dios contra el pecado de aquellos que el Hijo representaba cuando Él tomó el lugar de ellos. Allí en la cruz, en ese momento, tú que eres creyente y verdadero Hijo de Dios, allí estabas tú. Él te representó a ti y a mí. Dios abandonó a su Hijo. Cubrió su rostro cuando Él tomó tu lugar y el mío. Y su Hijo a gran voz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Isaías 53 nos enseña el por qué. Él puso nuestras transgresiones y pecados sobre el Hijo. El Hijo tomó nuestro lugar para sufrir por nuestros pecados, a fin de que la justicia de la ley de Dios fuera plenamente satisfecha, completamente. De tal manera que ahora Dios pueda esconder su rostro de tus pecados y de los míos, y borre nuestro pecado, nuestras iniquidades. ¿Cuál es el fundamento para que Dios pueda justamente
esconder su rostro de nuestros pecados y borre nuestra iniquidad, el sufrimiento vicario expiatorio del Señor Jesucristo. Él se entregó a la justicia y allí mismo Dios cubrió su rostro y lo abandonó. Ahora Dios, por lo que Cristo hizo, perdona y limpia al pecador. Juan, su primera epístola, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar o borrar la deuda. Fidelidad afirma que se puede depender totalmente de Dios. Se puede depender de Él para hacer lo que Él ha prometido, y Él lo que prometió lo cumplió en la persona y obra de Cristo. Dios siempre será conocido como el Dios fiel a su palabra, como el Dios que perdona el pecado. Salmo 85, versículo 5, Éxodo 20. Dios es fiel para perdonar, pero también Él es justo. Cuando Él lo hace, Él satisface su justicia. ¿Ves, amigo? Dios no perdona por puro chiste tus pecados, tu suciedad, tu inmoralidad, tus mentiras, tus engaños, tus blasfemias, tus calumnias, tus malos pensamientos, egoísmo, orgullo, idolatría. Dios no perdona a los hombres así porque sí o por puro chiste. Este es el argumento que debemos emplear en nuestra oración cuando tratamos con nuestro pecado. Oh Señor, esconde tu rostro de mis pecados. Salda mi deuda. Recuerda lo que hiciste en el Calvario. Tú escondiste tu rostro de tu Hijo para que yo, un pecador miserable que merece solamente el juicio y tu ira, obtuviera el perdón, la sanidad y la salvación de mi alma. Señor, basado en lo que tu Hijo hizo, basado en lo que tú hiciste al abandonarlo, borra mis iniquidades, mis deudas, plenamente. Este es el único fundamento en el que David podía depender para recibir el perdón de Dios, en el único que tú puedes depender para el perdón de tus pecados, porque no es por obras, no es por castigarte, por tú castigarte a ti mismo, no, porque por nada, ninguna obra, porque por las obras nadie será salvado. He aquí un motivo poderoso para que el pecador se arrepienta. ¿Qué esperas, amigo? Mira lo que Dios ha hecho, porque de tal manera, la eficacia de un Dios que ama y cumple su propósito, manifestó ese amor como dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga el perdón y la vida eterna. Eso es para ti, eso es para ti. No lo desprecies. Confiesa tu pecado y apártate del mismo, y alcanzarás misericordia. Ahora bien, no solo encontramos en esta petición que Dios entendía que el pecado no es borrado, que el pecado no es borrado, que aquel pecado que no es borrado por la misericordia de Dios exige inflexiblemente su juicio,
que ningún pecado ha penetrado tan profundamente en el alma que la gracia y la misericordia no puedan borrarlo. En tercer y último lugar, y he mirado mi reloj, me faltan 5, pero yo necesito tal vez 6 o 7, y con esto termino. Ahora no miren su reloj. David revela en su oración, una actitud básica. Aquí está el principio. Solo el verdadero creyente anda consciente del rostro y del ojo omnipresente del Dios vivo. Solo el creyente anda consciente del rostro y del ojo omnipresente y omnisciente del Dios a quien Él dará cuenta. En esta petición David da a conocer que su preocupación y pensamiento principal no es la aprobación y el rostro del hombre, sino el rostro de Dios. No es el semblante adulador del hombre, sino el rostro resplandeciente de la aprobación de Dios. Eso era lo más importante para David cuando vino a sus cabales espirituales. La preocupación principal de David es que piensa Dios de mí. No los hombres, sino Dios. ¿Cómo se encuentra él ante los ojos de Dios? De aquel que odia el pecado, de aquel que no tolera ni respalda el engaño. David vivía consciente de la presencia de Dios. Nada escapa de sus ojos, todo está descubierto y desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. David vivía consciente del rostro de Dios. En cambio, no es así con el incrédulo. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Dios no está en sus pensamientos. Y tampoco los juicios de Dios. Esto no conmueve su corazón. Y en la sociedad en que nosotros vivimos, esto es peor. Porque la gente no piensa, como ya les dije, en lo que correcto, lo incorrecto. Sino, ¿qué puede hacer el Dios por mí para que mi herida sea sanada? Yo lo que quiero es una sanidad interna que me lleve a sentirme bien y me lleve a sentirme bien conmigo mismo. Yo quiero una sanidad psicológica. Eso es lo que produce la perspectiva de un Dios terapéutico. El Dios de algunos evangélicos. El Dios de Joel Austin, pero no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios santo. Mira, ve, juzga, actúa según su santidad y su ley. Malo, bueno, bueno, malo. Y según esto, Él juzga, castiga. No te dejes engañar ni arrastrar por la manera de pensar de algunos evangélicos. No viven conscientes del ojo de Dios, de la santidad de Dios, de querer la aprobación de Dios como la más importante en su vida, sino que hay ahí para mí, para mi conveniencia, para yo poder vivir como yo quiero y salirme con la mía y triunfar y seguir en mi carrera, esto, aquello y lo otro. Pero eso del temor de Dios, de vivir consciente de ese ojo que me mira, a quien yo tendré que dar cuenta, que me salvó no para que yo viva para mí, ni para que me entregue a cumplir mis deseos, sino para Él. No, eso no está como el principio, la nota predominante de muchos evangélicos de hoy. Y quién sabe si de algunos que están aquí en esta iglesia. Esa no era la actitud de David.
esconde tu rostro de mis pecados. Señor, no hay cosa más importante en este mundo que yo agradarte a ti y que yo tenga tu aprobación y que cada día me parezca más a Cristo y no al mundo. No al mundo. Pero el impío dice, no, eso no es para ti. Perdón, el incrédulo dice, eso no es para mí. Eso no es para mí. Su actitud hacia Dios y su juicio es, no me hables de eso. Háblame de las cosas presentes, de lo que anima, de lo que cura heridas, de lo que lleva a una persona a sentirse bien. Háblame de cómo mejorar mis negocios, de cómo producir mucho más dinero con menos esfuerzo y trabajo. Háblame de aquello que apela y satisface mi carne, que me produce placer. No me hables de incorrecto o de correcto. Háblame de estas otras cosas. El interés de mi corazón es aquello que me divierte, que me anima, aquello que me puede hacer sentir bien para que yo pueda disfrutar de la vida. Pero no me hables de la muerte, no me hables del pecado, no me hables de la santidad de Dios. Eso no me preocupa, no me interesa. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Así el impío quita de Dios sus pensamientos, quita el juicio que le espera de sus pensamientos y se entrega a vivir campechanamente en el mundo contemporáneo que le rodea, manteniendo fuera sus pensamientos de las cosas de Dios, manteniendo sus pensamientos en las cosas terrenales que componen la generación presente en la que vive. El mundo venidero, el juicio, la ira, el infierno, no están en sus pensamientos. Pastor, déjeme tranquilo. Yo quiero pasar un buen rato social, pero eso de hablar de la iglesia, la religión, eso es un impedimento para yo poder complacer mi deseo, el deseo de mi corazón. ¿Sabes? Sí, el deseo corrupto de mi corazón. El hombre malvado, egoísta, sensual, mundano, pagano, desprecia el evangelio y la verdadera religión y se dice en su corazón, no hay Dios. Pero termino con esto. Está el hombre del Salmo 50. Él toma el pacto de Dios en sus labios. Él habla como un creyente. Él habla de la ley, esto, aquello y lo otro, cuando realmente Dios no está en su corazón. Confiesa de labios a Dios, pero en lo que respecta a su vida, vive como si Dios no existiera. Yo me puedo entregar a fornicar, a adulterar, a calumniar, a mentir y a engañar, y todo está bien. Y aún así, soy cristiano, soy cristiana. Y que nadie se atreva a dudar de lo que yo digo que soy. No juzguéis. Y como no le pasa nada, pasan los años, está tranquilito, está tranquilita. Dice, te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre, calumnias. Estas cosas has hecho, yo he guardado silencio. Ha pasado el tiempo, no te ha pasado nada. Y tú pensaste que todo estaba bien. Estas cosas has hecho, yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿En qué condición estás tú hoy delante de Dios? No se trata conmigo, yo soy un hombre, es Dios el asunto.
¿Mm? Mi amigo, no permanezcas en tu pecado. No hay razón. Incrédulo, Cristo murió. Cree en Él y serás salvo. Qué bendición, una vida para Cristo. Una vida que se vive en Cristo, para la gloria de Cristo, donde hay verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe lo que eso produce? Verdadera felicidad. Felicidad que no tiene fin, hoy no tiene fin. Y el poder enfrentar al mundo, el pecado, la adversidad, con la tranquilidad. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Qué mal puedan hacernos? ¿Ah? Mi amigo, ve a Cristo. Y tú que confiesas y profesas, termina el asunto. Si eres cristiano o eres cristiana, anda como una oveja de Cristo. Si no, quítate el título y reconoce lo que eres, porque si no, el Señor ha dicho, te vomitaré de mi boca. Qué cosa horrible. Hermano, hermana, hay esperanza. Podemos orar al Señor, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis iniquidades.